Bienvenidos sean a su podcast Alinea tu Visión. Soy Daniel Vázquez Bramlett, coach, entrenador y consultor de empresas, y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Por ello, este podcast está creado con el objetivo de brindarte distinciones, herramientas y estrategias para que tu visión sea una realidad. Estamos a punto de arrancar, así que listos. Esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez. Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a nuestro nuevo capítulo de la tercera temporada. La verdad que muy contentos de retomar estos capítulos de podcast y con esta nueva versión en video también para que otras personas nos puedan ver por YouTube o otras plataformas, y también en Spotify, que ya saben, tenemos ahí más de 60 capítulos que te van a apoyar a ir creando estrategias, tomar acción por esas metas, por esos sueños y sobre todo lograr los resultados que tú deseas. Y hoy vamos a hablar acerca de la resistencia que tenemos a evaluarnos y a medirnos. Si ustedes han escuchado los podcasts anteriores, hemos trabajado con una cultura de metas, con tomar las decisiones alineadas a nuestra visión. Hemos hablado de la mentalidad que nos va a empoderar a lograr los resultados. Hemos hablado de creencias que nos limitan a lograr las metas que queremos, y una gran resistencia a lograr resultados es medirnos y evaluarnos. Este tema te va a apoyar no solamente en la parte personal, sino también en la parte empresarial y laboral, porque cuántas veces hemos escuchado colaboradores que dicen: no me gusta que me midan, no me gusta que me evalúen, y se vuelve un tema a veces complejo para los líderes de una organización, los líderes de un equipo, el enfrentarse a estas grandes resistencias a la evaluación, que prosiguen con una resistencia al cambio, ¿no? A la mejora continua. Entonces, hay un principio muy importante que dice: lo que no se mide no se puede mejorar. Si no sabemos en dónde estamos, ¿cómo podemos entender cuánto nos falta para lograr la meta y el resultado que queremos? Entonces, podemos decir que las mediciones pueden haber dos aspectos. Uno, en la cantidad del avance y progreso acerca de cómo nos vamos acercando a una meta, pero también podemos hablar de la medición y la evaluación de la calidad de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, a nivel tanto personal como a nivel laboral, debemos de crear una cultura en nosotros mismos y tener un liderazgo de saber medirnos y enfrentarnos a la retroalimentación que nos va a dar los resultados. Entonces, por ahí quiero que me escriban, que nos escriban cómo es para ustedes el llevar evaluaciones, mediciones a su vida personal y también a la vida laboral. ¿Y qué les parece que comencemos por la parte personal? Para podernos medir, antes que todo, tenemos que tener claro cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos y entender el punto en el que nos encontramos hoy. Acerca de toda meta que tengamos en nuestra vida, tenemos que saber desde dónde estoy partiendo. No es lo mismo partir desde un campo fangoso que desde un piso firme donde yo puedo dar pasos hacia lo que yo quiero construir y quiero lograr. Por eso es muy importante que tú tengas claro hoy cómo te encuentras en tu vida. Recordemos que tenemos áreas, ¿no? A nivel personal, en dónde estoy, dónde me encuentro, a nivel de mis relaciones, en dónde me siento hoy que estoy estancado, estoy avanzando, estoy progresando en mi calidad de mis relaciones, y también en la calidad de tiempo que invierto y energía que invierto en crear relaciones sanas, relaciones que me nutran y que también que yo impacte de manera positiva en la vida de las personas que tanto me importan y que tanto me interesan en mi vida. ¿Cómo estoy en la parte laboral y profesional? Hoy que estoy creando, construyendo en mi vida profesional. ¿Desde dónde estoy hoy? Hoy estoy más cerca, más lejano, acerca de lo que para mí es algo importante o mi mayor logro laboral. En la parte financiera, ¿cómo están mis finanzas, mis hábitos, mi relación con el dinero? Y ahí podemos hablar dinero ahorrado, dinero invertido, mi capacidad generadora de ingresos, hoy cómo me encuentro. También hablar de las deudas, ¿por qué no? Entonces también tenemos la parte de la salud. ¿Cómo me encuentro hoy en mi salud? No solamente en diagnósticos, que puedo hacer estudios o análisis, pero hoy cómo me encuentro en mi nivel de energía, cómo me encuentro con mi aspecto físico, cómo me encuentro con mi descanso. Bueno, cómo estoy a nivel de salud mental, de salud emocional y salud física, como lo veníamos hablando. Mis hábitos de nutrición. Bueno, ahí hay un mundo de hábitos que podemos internarnos, de hacer una introspección, decir, ¿dónde me encuentro hoy? ¿Dónde estoy hoy realmente?
Hablamos también de mis pasatiempos, de los hobbies, de las cosas que tú amas hacer. Tienes ese tiempo, te das ese tiempo para hacer las cosas que te gustan, que te aman, que te dan diversión, que te recrean, que activan tu parte creativa, ¿no? Porque entendamos esto, la parte del líbido, de las endorfinas, pues habla mucho de esta parte de los hobbies, de las cosas que nos encantan hacer y que definitivamente le generan un impacto en nuestra vida de manera inmediata. ¿Cómo estoy en el servicio a la comunidad? ¿Cómo estoy contribuyendo hoy como ser humano con mi tiempo, con mi economía, con mis conocimientos, a causas que apoyen a mejorar la sociedad, a mi entorno, a mi contexto? Y también hablar de la parte espiritual, cómo me siento conectado con esa dimensión mía, que hablamos de la fe, que hablamos de la práctica de la conexión interna, de la conexión con algo más grande, con una sabiduría inmensa. Todo lo que sea para ti practicar la parte espiritual, que a veces hay personas que se acoplan y se alinean a una práctica religiosa que les permite hacer esta conexión espiritual, ¿no? Pero es algo que también se puede practicar todos los días. Entonces, hablamos de medirnos. Cuando hablamos de medirnos es justamente entender hoy dónde nos encontramos acerca de los resultados que quiero yo lograr, dónde estoy y hacia dónde quiero estar. Y sabemos que para eso tenemos que establecer una meta. Pero ahora, el tema que hoy nos trae aquí es cómo estoy en mi resistencia a ver mis resultados. La resistencia viene de entrada de la evasión. Muchas veces evadimos saber cómo nos encontramos hoy. Y claro que lo vamos a bloquear. Nuestra mente va a bloquear la medición porque seguramente puede haber una confrontación muy directa y real acerca de lo que estoy logrando o no estoy logrando en mi vida. Y por eso vamos a defendernos, vamos a protegernos, porque a veces el dolor que hay detrás de esa retroalimentación puede ser tan grande que por eso nuestra mente nos protege de justamente de ver esos resultados. Pero hoy tenemos que tener la valentía y la humildad para reconocer dónde nos encontramos hoy. Porque lo que se puede interponer entre tú y evaluar y valorar tus avances, definitivamente tiene que ver mucho el ego. El ego también tramposo que nos va a llevar y nos va a desviar a ver lo que hoy estamos construyendo y que justamente nos va a mantener en el sufrimiento, porque muchas personas a veces desean fluir con la vida, donde la vida los lleve, pero también la vida te puede llevar a lugares que no son los que tú deseas. Pero cuando tú tienes clara una visión, tienes clara una meta, tú te puedes llevar a la dirección y acelerar los resultados que quieras. Entonces hay una parte muy importante, fíjense, hay una parte muy importante en la evaluación que a veces no reconocemos, y esto creo que es la clave de este podcast, es la integridad. ¿Cómo me siento acerca de la congruencia y la integridad de mi persona, de mis valores, de mis principios, de mis decisiones, si van relacionadas con los resultados que hoy tengo? Porque podemos aparentar que somos personas felices, armoniosas, que lo tenemos todo, y a veces podemos confundir esa humildad, decir es que lo tengo todo para ser feliz, y claramente sí, tal vez sí lo tienes y no lo reconoces, pero también se nos olvida entender esta parte de ¿estoy siendo íntegro? ¿Realmente estoy valorando mis resultados? Y creo que esa es una parte que se requiere valentía, mucho valor, mucha autoestima para reconocer hoy dónde estoy en mi vida, dónde estoy en mis resultados, dónde estoy en mis relaciones, dónde estoy acerca de los avances de la vida que yo quiero construir. Y nosotros como líderes requerimos aprender a fomentar esa integridad en nuestra vida. Ahorita estoy leyendo un libro que habla justamente de esa parte de la integridad y me apasionó el tema porque creo que es algo que nosotros podemos todo el tiempo encarar, ¿no? Todo el tiempo trabajar, porque es muy fácil en el mundo de hoy evadir la integridad por aparentar algo que no somos, por aparentar resultados que no tenemos, para satisfacer la mirada de alguien más y nos olvidamos de nuestra propia mirada. Y al final es con la persona con la que nos vamos a dormir, que somos nosotros mismos, y nosotros no nos podemos engañar. Y a veces sí, tenemos tanta práctica en engañarnos y evadir nuestros resultados y evadimos esa medición que justamente quedamos ahí estancados. Ahora, un principio muy importante es
que por muy difícil que sean los resultados que tú estés viendo, eso ya hace una gran diferencia. El poder hacer un análisis de introspección todas las noches, saber qué hice, qué no hice, en qué hábitos volví a caer, en qué malos hábitos volví a caer, qué decisiones tomé desde el aparentar, desde la imagen, qué decisiones tomé para agradarle a los demás, qué decisiones tomé que iban en contra de mis valores, para yo entonces reconocer en el día, sí, caí otra vez, caí nuevamente. Y eso es sumamente valioso porque nos motiva y nos inspira a cada vez ser mejores o cada vez dar saltos cuánticos y tomar nuevas posturas que nos permitan crecer internamente y que lo vamos a poder proyectar al exterior. Y miren qué hermoso esto, porque esa es la distinción bien importante de este tema, que la diferencia entre resistir la evaluación a evaluarnos y permitirnos una autogestión. Nosotros tenemos la gran capacidad de podernos comenzar en autogestionar. ¿Qué es esto? Que veamos los resultados y comenzamos a analizar qué nos llevó a ese resultado. ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar? ¿Y cómo me puedo inspirar para lograr mejores y mayores resultados? ¿Cómo puedo crear conversaciones de posibilidad donde yo renuevo la fe en mí para lograr resultados pues increíbles o lograr los resultados que yo deseo? Y cuando digo increíble no estoy hablando de grandes resultados, estoy hablando de salir de una zona donde te has mantenido cómodamente o que has sido los mismos resultados para comenzar a construir nuevos resultados. Entonces por eso es muy importante que tú comprendas que la autogestión te va a permitir, sí, medirte para saber qué me llevó a esta situación. ¿Cómo se desarrolló esa situación y cómo puedo poner conciencia acerca de mis barreras, mis miedos, mis inseguridades? O también, ¿cuáles son las decisiones que hoy voy a tomar para construir un futuro diferente y prevenir esas situaciones o crear un contexto que fortalezca mi voluntad para sostenerme en esos grandes compromisos en mi vida? Entonces, esa parte de la autogestión es sumamente rica porque todos podemos activarla. ¿Y por qué te lo digo a ti de manera individual y personal, aunque lo vamos a llevar a la parte laboral, a la parte de equipo? Es que si tú aprendes a despertar esa autogestión en ti, como ser tu autocoach, eso te va a apoyar a despertar esa autogestión en las personas y creer que es posible. Muchos de los líderes, cuando quieren implementar actividades donde van a empezar a evaluar a su equipo de trabajo, fíjense eso, cuando empezamos a poner, y esto ha pasado muchísimas veces en la empresa, me dice, es que coach, cuando empezamos a implementar métricas, indicadores, KPIs, empezamos a evaluar la calidad del trabajo de los colaboradores, que se lleva una inversión de tiempo, y por eso los líderes resisten mucho en las empresas empezar a medir a su equipo, porque dicen, no, es que es más trabajo, es que es una medición. Y sí, a corto plazo se tiene que pagar el precio de crear una estructura, una cultura, reglamentos, de cómo van a ser las mediciones, explicarles, capacitar a la gente para decirle, estos son los instrumentos que vamos a utilizar para medir tu desempeño y la calidad de tu trabajo. Y dicen, pero entonces primero se afrontan a el tema del tiempo, la inversión del tiempo y la energía, pero después se afrontan a la negativa, a la reacción de los colaboradores. Y créanme, sí va a haber una resistencia, va a haber una resistencia a las evaluaciones. Muchas personas tal vez no les gusta que les midan, que los evalúen, porque van a despertar en ellos sus miedos, sus inseguridades, su paranoia de me quieren quitar mi trabajo, me quieren degradar, me quieren lastimar. Muy pocas personas ya traen esta cultura y formación donde dicen, ok, qué bueno que nos vas a medir porque eso nos va a apoyar a todos, me va a apoyar a mejorar, me va a apoyar a aprender nuevas cosas, pero no todos están en esa posición. Pero al final de cuentas es muy importante crear estas distinciones y crear este contexto donde cuando empieces a medir para bajar esa resistencia, no te vayas en contra del colaborador con los malos resultados. Es decir, este resultado que hoy tienes tú en tu desempeño laboral es responsabilidad tuya y responsabilidad mía, porque yo soy tu líder, yo soy tu jefe y yo voy a trabajar contigo para elevar esos rendimientos. Y para elevarlo, también entender cuál es la motivación y la inspiración, y eso hemos hablado en otros podcasts, de la visión de la persona. Si la persona no tiene gasolina para el cambio, que es su motivación, es sus deseos, sus sueños o el dolor de lo que puede pasar si sigue teniendo esos resultados, pues no va a tener una adhesión a esta nueva cultura de medición. Entonces, por eso es muy importante que ustedes como líder construyan esa comunicación con su equipo acerca de la evaluación para que comiencen a crear esa apertura. Y ahora, los colaboradores
Esto es valiosísimo y esto lo acabo de escuchar de una empresa. Decía, sí, hubo personas que se resistieron, hubo personas que no les gustó, hubo personas que se fueron del equipo, pero hubo personas que se motivaron y hoy están motivados, inspirados a trabajar, a lograr resultados y están mejorando sus indicadores y se empiezan a autogestionar. Y eso era lo que te decía, es posible la autogestión en tu empresa. Es muy posible, donde los colaboradores ahí se comienzan a ser independientes, empiezan a ver a sus resultados y empiezan a crear estrategias para construir sus resultados, para mejorar la calidad de sus resultados, para que los procesos sean mejores. Entonces, no huyas, líder, de la posibilidad de medir a tus colaboradores, de tener indicadores, de tener una estructura para evaluar, pero también una estructura para recompensarlos, reconocerlos, también sancionarlos, para que sea un círculo virtuoso que te permita que ellos mismos se comiencen a autogestionar. Y si para ti hay dudas de cómo poder crear este sistema de autogestión en tus colaboradores para que haya mayor independencia, proactividad, motivación, inspiración, reto y crecimiento en tus equipos, ponte en contacto con nosotros porque nosotros te vamos a apoyar en WeOne a crear esa cultura, alinear a tu equipo la visión de la empresa, la organización y también apoyarte a crear esos instrumentos, esa cultura de inicio a fin para que tus colaboradores se autogestionen. Hoy es increíble lo que las empresas están logrando, cómo están elevando sus estándares de calidad, la armonía en sus equipos, el desempeño y el crecimiento personal, económico y profesional de sus colaboradores a partir de la evaluación. Y también a nivel personal, si quieres comenzar una autogestión en tus metas, en tus áreas de tu vida, también sesiones de coaching uno a uno, que justamente te puedo yo apoyar para que trabajes tu visión y vayas materializando en cada una de las áreas de tu vida los resultados que tú deseas y tú quieres. Así que esto fue nuestro podcast acerca de la resistencia a evaluarnos, ¿ok? Y la autogestión. Cuéntame, escríbeme, ¿ya estás en este momento de la autogestión? ¿Todavía qué falta? ¿Te estás evaluando o no? Porque el primer paso es evaluar. O estás teniendo una gran resistencia a evaluarte en dónde estás hoy y estamos aquí para apoyarte, para que sepas dónde estás, hacia dónde quieres llegar y cómo podemos construir ese camino juntos. Así que ya sabes, este fue tu podcast Alinea tu Visión con tu coach Daniel Vázquez Bramblett.